los datos, ¿no? Y vuelvo a decir que son los datos oficiales, no son los datos del Banco Central de Venezuela, son los datos del Instituto Nacional de Estadísticas, son los datos del Ministerio de Planificación y Desarrollo, de otros ministerios, ¿no? No son los datos de Fedecámaras, no son los datos de Conindustria, ¿no? Los datos de Fedecámara y los datos de Conindustria son un pote de humo donde dicen que la economía se está estatizando, que Venezuela va rumbo al comunismo estatizante del siglo XX, y resulta que cuando uno revisa los datos es todo lo contrario. Y entonces en ese pote de humo, ¿no?, crean una impresión que no sé hasta qué punto no es tan ingenua, sino que es hasta deliberada. Entonces, cuando uno revisa los datos y ve dónde está trabajando nuestra gente, uno revisa la estructura de la población económicamente activa y ve allí dónde están trabajando los venezolanos y las venezolanas. Uno se da cuenta que hay un grupo importante que está trabajando en el sector público, la nómina pública ha aumentado, pero la mayor tasa de crecimiento, ¿no?, la observamos en el sector privado, en el sector de empresas mercantiles, sociedades anónimas, compañías anónimas, que trabajan con una lógica de empresa capitalista, ¿verdad?, que explota intensivamente la fuerza de trabajo, que explota intensivamente los recursos naturales. Nosotros estamos tratando de construir el socialismo del siglo XXI, estamos tratando de liberar al trabajador asalariado de la explotación del capital, pero cuando entonces buscamos la evidencia empírica, ¿no?, de que eso es lo que estamos haciendo, resulta que los datos nos revelan exactamente todo lo contrario. O sea, la mayoría de los trabajadores y la mayor tasa de crecimiento la observamos justamente en el sector donde el trabajador no se libera, sino al contrario sigue siendo esclavo de la explotación del capital. Y el sector de la economía social, como lo citaba ayer, apenas está en 201.000 trabajadores de casi 12 millones de venezolanos, que es la población económicamente activa. Y apuntaba ayer que ni siquiera el total de egresados de la misión Vuelvan Caras, que al 31 de diciembre del año 2008 alcanzaron la cifra de 957.000 egresados, casi 1 millón, o sea, apenas 201.000 están trabajando en las empresas de la economía social. Y preguntaba, ¿dónde están los otros 700.000? Bueno, trabajando como asalariados, ¿no? Pendiente sigue la tarea entonces de liberar a esos trabajadores de la explotación del capital. Entonces, cuando Vladimir Acosta afirmaba que no se han tocado las relaciones sociales de producción, o sea, tiene toda la razón, o sea, no se han tocado las relaciones sociales de producción. Iraida Vargas decía, ¿por qué no se ha enfrentado el gobierno de manera decisiva a los grupos hegemónicos económicos, Digo, Iraida, incluso es más complicado que eso, es que han nacido y se han fortalecido otros grupos económicos que a su vez pugnan con los grupos hegemónicos tradicionales por controlar espacios de poder en las compras gubernamentales, en el acceso a las divisas, al tipo de cambio oficial, en el financiamiento público. Es decir, han surgido nuevos actores de la burguesía venezolana, han insurgido, porque en una época aquí en el primer auge rentístico, en la época de Carlos Andrés Pérez, se habló de la burguesía emergente, ¿no? Hoy pudiéramos hablar nosotros de una burguesía insurgente que incluso levanta las banderas del socialismo, como el otro día leía en el periódico El Mundo Económico, que está saliendo ahora, una entrevista que le hacían a uno de los banqueros de uno de los bancos que más ha crecido en los últimos 5 años, y él se declaraba socialista y se declaraba totalmente afecto al proceso. Entonces, no es solamente que se han consolidado los grupos económicos hegemónicos, sino es que han emergido nuevos grupos que a su vez están pugnando por esos espacios. Luis Damiani decía, la estructura jurídica sigue obstaculizando la construcción del socialismo. También tiene toda la razón. O sea, nosotros tenemos un nuevo marco legal, un nuevo marco regulatorio, hemos sacado la Ley de Fomento y Desarrollo de la Economía Popular, la Ley de Promoción de la Pequeña y Mediana Industria y Unidades de Producción Social, la Ley de los Consejos Comunales, pero son leyes que si no tienen la reglamentación y sobre todo si no son asumidas dentro del mapa mental de los que deciden en las juntas directivas de las instituciones financieras, de los organismos que deciden la asignación de los incentivos públicos, o sea, la ley se nos queda como letra muerta.
Y entonces por eso tenemos un primer paso que es muy importante, pero que tiene que desarrollarse para que efectivamente donde opera y donde funciona el Estado, donde se decide, la decisión tenga ese respaldo. Carmen Borges, falta muchísimo por hacer. El socialismo aún está muy lejos. Y las gráficas, los datos, las estadísticas que les presentaba ayer, cuando veíamos cómo en estos 10 años la economía se nos ha hecho más capitalista, porque incluso hasta el sector de las empresas del Estado, de las empresas de capitalismo de Estado, cayó, su participación se redujo de 34% en 1998 a apenas 29% en diciembre del 2008, y la participación del sector privado creció de 66 a 71%, nos dice, no es que el socialismo está muy lejos, es que nos estamos alejando. O sea, la impresión es, la idea de Carmen era que poco a poco nos estamos acercando, pero todavía estamos lejos. No, es que poco a poco nos hemos ido alejando incluso más. Y los datos, eso es lo que revelan. Y Miguel Ángel Pérez decía, las políticas públicas están viniendo desde otro lado. Y cuando uno ve la manera como se están asignando los recursos públicos, cuando uno ve la manera como se concentra la distribución de la gracia y el favor de esos incentivos justamente en los sectores que están reproduciendo nada más y nada menos que el modelo que queremos transformar, o sea, algo está pasando allí que le da validez a esa afirmación que decía. Y en el caso de las relaciones económicas internacionales, ¿no?, nos hemos acercado a muchos países con gobiernos progresistas que hemos creído que nos ven como un pueblo hermano, como un pueblo amigo, y resulta que nos han visto como un mercado para colocar sus productos, para colocar sus maquinarias, para colocar sus equipos, donde no ha habido ni transferencia de tecnología, no ha habido ni formación de recursos humanos, no ha habido asistencia técnica, no hay ni siquiera incorporación máxima del contenido nacional en esas cosas que compramos, y donde en muchas cartas de intención, muchos memorandos de entendimiento, muchos contratos ya firmados, la solución de controversias se domicilia en tribunales internacionales y ni siquiera en los tribunales del país. Eso nos dice que entonces las políticas se están definiendo en otra parte, como decía Miguel Ángel ayer. Eso era todo. Gracias. Gracias, Víctor. Gobierno Bolivariano.